Ok, bueno, pues les agradecemos a todos los que están en, en este momento aquí reunidos, la atención que tuvieron la semana pasada y luego esta para poder escuchar lo que tenemos que ver sobre este tema de marco curricular como un medio superior para humanidades, que sería filosofía y literatura. Entonces, en esta ocasión, la semana pasada escuchamos al maestro Francisco Barrón. Esta semana escucharemos a los integrantes del Observatorio Filosófico. Entonces, les cedo la palabra Sí, al, si quieren al empiezo doctor. yo. Sí, o ¿Sí? sea, lo que no sé quién quiera empezar. Si me permiten hacer algunos puntos iniciales. Está bien, doctor, como usted me diga. Bueno, primero agradecemos mucho la invitación de doctora a usted, de Alicia Montemayor, y también del Comité Académico Asesor. Creo que es sumamente importante que comentemos este asunto de la reforma curricular de la educación media superior, pues porque atañe a todo el país, ¿verdad? Atañe a todo. Es una situación bastante importante en la cual es necesario escuchar la opinión de todos ustedes. Ahora, yo quisiera simplemente decir algunos antecedentes muy rápidos. El primer antecedente es que gracias a la acción del observatorio, de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y de la Asociación Filosófica de México, se logró por primera vez en, no sé, en casi, no tenemos información sobre si en todos los países, pero en nuestro país nunca se había establecido las humanidades y la filosofía como parte de la Constitución. Entonces ese es un primer punto sumamente importante, ¿no? Porque desde ahora la filosofía y las humanidades son un derecho de los mexicanos. Este es un punto. Un segundo punto ya más adelante es que la Secretaría de Educación Pública pues ha iniciado, como ustedes saben, una reforma de los planes de estudio eh, en varios niveles, en la educación básica, media y media superior. Ahora bien, para el doctor, hace poco, el doctor Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, nos invitó para que escucháramos la propuesta que ellos tienen y que siempre han presentado como propuesta a analizar, a discutir, a reflexionar, a comentar. Nos escuchamos una propuesta inicial del maestro Barrón sobre cuáles eran las características de esta reforma. Luego se citó una reunión de expertos en los cuales pues, ellos, digamos, invitaron a una serie de personas, como serían la doctora Mariflor Aguilar, sería el doctor Raimundo Morado, José Alfredo Torres, Guillermo Hurtado, el profesor Jasso, en fin, una serie de personas, Aureliano Ortega, que participamos en esa reunión, en donde se nos dio de nuevo la exposición sobre maestro Barrón, nos expuso el asunto de su propuesta. Eh, en esa sesión se hicieron una serie de comentarios sobre el currículum, la mayoría críticos, vamos a decir, y nosotros incluso nosotros hablo del Observatorio Filosófico de México, eh, después de analizar con grupos de trabajo el, el marco curricular común que se presentó, entonces nosotros hicimos llegar a la subsecretaría un documento
un documento que hablaba de 3 puntos fundamentales. Uno, el tema de la definición de las humanidades. Y ahí hacíamos una propuesta especial, un primer comentario. Un segundo punto, que es el tema de las materias filosóficas, de las disciplinas filosóficas. Y un tercer punto, lo que nosotros consideramos que eran fines de la educación media superior. Bueno, te hicimos llegar a ese documento y ahora se nos presentó hace poco el señor subsecretario, tuvo la amabilidad de enviarnos la propuesta última o una propuesta que tienen sobre este marco curricular y que yo espero que todos ustedes hayan leído, pero sería bueno que los que no lo hayan hecho lo hagan en forma detenida, porque es muy importante definir algunas cuestiones. Yo quisiera simplemente subrayar, digamos, reservándome para una nueva opinión, que hay alguna serie de puntos que son claves en todo este proceso. Hemos hecho un análisis de todos los documentos en forma muy detenida, porque nos interesa muchísimo y creo que todo el mundo debería hacerlo, no solo aquí en la Facultad de Filosofía de la UNAM, sino en todos los lugares, en varios niveles del país. Se han citado reuniones de todos generales y es necesario que citemos a los especialistas de todo el país. Hay muchas personas muy importantes que no han expresado su opinión y que es necesario que lo hagan. Entonces quiero fijar solamente algunos puntos que me parece que son importantes a discutir. Ya los demás compañeros van a exponer tal vez nuevos puntos también, y que son los siguientes. Uno es la definición de las humanidades. O sea, ¿qué se entiende por humanidades? Aquí yo tengo los textos directos del documento, que se los puedo enseñar posteriormente. Luego, el segundo punto es la relación de continuidad y crítica de la RIEMS, que fue la que desapareció las materias filosóficas en 2008, a la cual se hace una serie de críticas, me parece que son importantes, pero también a su vez una serie de propuestas. Habría que analizar esto. Luego, el tema de los fines de educación del bachillerato. Pero lo más importante, creo yo, es la concepción de la transversalidad. Y este es un punto clave, porque aquí, mi opinión, y quiero adelantarla muy rápidamente, sin fundamentarla por el momento, aquí hay un problema en la transversalidad de una organización, de una desaparición de las disciplinas, ¿sí? Y en especial de las disciplinas filosóficas. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es digamos, una desaparición de las disciplinas en su integridad y una fragmentación de ellas a propósito de una reorganización. Bien, y luego lo que llaman recursos sociocognitivos, que son importantes de analizar. Finalmente, quiero decir que es necesario que el Colegio de Filosofía tome posiciones al respecto, porque es fundamental para este periodo, como ustedes saben, que los estudiantes de educación media superior que cursan de los 15 a los 18 años, es un momento fundamental en la formación de un niño, un joven, y además su definición en muchos sentidos,
y luego también que es necesario que se tome en cuenta de que toda esta problemática que vivimos nosotros aquí, tanto la primera como la educación por competencias del 2008 como pues, la actual, la transversalidad, que son, no solo afectan, no solo están presentes aquí en nuestro país, sino que están presentes en muchos países, a tal grado que se ha formado la red de educación, la red de defensa de la filosofía, con la intervención de varios países. Y recientemente en Perú, por ejemplo, hay toda una rebelión porque han quitado las materias filosóficas. Entonces, el asunto no es exclusivamente nacional, aunque tiene sus características específicas en nuestro país por el cambio de gobierno, pero es una cuestión de tipo mundial, internacional, por lo menos. Y en España ha habido toda una serie de debates al respecto porque han quitado materias filosóficas. Son tendencias que hay que ver no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, me reservaría para una segunda reflexión, pero por ahora esto sería para no agotarnos, para hacer rápido, para escuchar otras opiniones de nuestros compañeros del Observatorio Filosófico de México. Muchas gracias. Adelante, doctor José Alfredo Torres. También muchas gracias, y creo que es una oportunidad única que estemos con los colegas del claustro de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo quisiera referirme a 3 puntos que serían los siguientes. Primero, creo que hay una continuidad en un ambiente que nosotros hemos vivido desde hace tiempo y que como observatorio filosófico fundado de manera grupal, de manera colectiva, para tratar asuntos que dañen a la filosofía y nos permitan defenderla, como una cuestión que no tiene más interés que la filosofía misma. Aunque esto suene un poco difícil de asimilar, porque al parecer hemos vivido también críticas acerca de que manifestamos un interés mezquino a la hora de defender a la filosofía porque van en juego fines muy particulares dentro del observatorio filosófico. Esto no es verdad. Nosotros hemos trabajado en favor de la filosofía. Decía desde hace mucho tiempo, ya llevamos desde el 2009, porque el ambiente, desde la manifestación de la educación por competencias, ha sido, en cierta manera, que todos ustedes conocen, antifilosófica. Creo que esta acción de la RIEMS hace 10 años fue muy clara. Es decir, quitar las materias filosóficas. La cuestión es, ¿por qué quitaban las materias filosóficas? Y además, había un pie de página que decía que de todos modos podían ser transversales. Aquí aparece el concepto de transversalidad. Y se ha hablado mucho acerca de ese concepto dentro de la RIEMS. Y nosotros en el Observatorio Filosófico tuvimos una interpretación que me parece la correcta. Sí se eliminaba la filosofía del nivel medio superior. Tradicionalmente las asignaturas que conocemos de lógica, ética, etcétera, quedaban fuera en los acuerdos secretariales. La cuestión era si este ambiente antifilosófico, por la evidencia de quitar las asignaturas tradicionales en el nivel medio superior, tenía alguna finalidad que mostraba rechazo hacia nuestra disciplina
y el sentido crítico, filosófico que la caracteriza. Tratamos de entender, y en ese entonces, por lo menos en el contexto al que me estoy refiriendo, concluimos que se trataba de una educación que tenía que ver con el gran capital, así en general. Actualmente se trata de superar la RIEMS, pero me parece que queda esta línea, este hilo que une a la RIEMS con esta pedagogía de los campos transversales. Ese hilo es la transversalidad. No se debe de entender de manera idéntica, naturalmente. Pero, por ejemplo, en el caso de un tópico que llaman recursos sociocognitivos, en estos recursos sociocognitivos parece que son ejes que inciden en el panorama general del componente pedagógico de este modelo para dar lugar a lo que llaman el aprendizaje de trayectoria. Y estos ejes, como sabemos, son el pensamiento matemático, la conciencia histórica, la cultura digital y la comunicación. Me llama la atención que, por ejemplo, no esté un eje relacionado con la ética, que podría llamarse recurso sociocognitivo. Sobre todo pensando en una globalización deshumanizada, inmoral, digamos, que se está traduciendo en la guerra y se está traduciendo en nuestro país, pues en una guerra subrepticia entre el Estado y ciertos sectores que llamamos poderes fácticos. Pero también está el hecho de que vivimos una crisis en distintas franjas de la sociedad. Ya se han comentado brevemente, es ya la familia, la crisis de la educación, por supuesto, etcétera. Entonces, se hace también a un lado una fundamental tarea de reflexión filosófica y de acción filosófica frente a esta anomia social o deshumanización o quiebre de la ética. ¿Por qué en un modelo semejante que trata de revolucionar las conciencias no existe un eje que permita atravesar todo el modelo como piensan que debe ser la conciencia histórica o el pensamiento matemático y que pegue de lleno en una transformación que pudiera sobrevenir de esta enseñanza filosófica en el nivel medio superior? Ahora, comento lo último, que sería la transversalidad. Yo pienso que en la transversalidad se está cometiendo un error. Efectivamente, se deja de lado el conjunto de asignaturas y se dice que este conjunto de asignaturas y la manera como se han mostrado a los estudiantes jóvenes, adolescentes de nivel medio superior, es simplemente trabajaban un hábito memorístico en el aprendizaje. Entonces, si trabajaban un ámbito memorístico, hay que romper ese esquema, eliminar las asignaturas y trabajar lo que llaman la interdisciplinariedad o transversalidad. Pero creo que el error, desde mi punto de vista, es que se pasan al polo opuesto. Es decir, va a haber transversalidad o interdisciplinariedad sin disciplinas. Y antes había disciplinariedad o disciplinas sin interdisciplinariedad. ¿Qué pasa con el hecho de que eliminen las disciplinas en el caso particular de la filosofía? Yo creo que va a haber una confusión enorme por una razón sencilla. La Secretaría de Educación Pública, en las convocatorias para entrar a trabajar en el nivel medio superior, tiene una variedad
un bagaje de profesiones que pueden participar para dar filosofía en ese nivel. Entonces, la Secretaría de Educación Pública avala que den abogados, historiadores, Imagínate. pedagogos, etcétera. Hay como 7 profesiones que la Secretaría de Educación Pública legitima para impartir en el nivel medio superior las asignaturas en este momento de filosofía. Quiten las disciplinas. ¿Qué va a quedar? Va a quedar una filosofía fragmentada, porque tiene que combinarse en lo que ellos llaman categorías y subcategorías, o lo que el modelo llama categorías y subcategorías. Entonces, en esta área de las humanidades, donde está la filosofía, pero no como una enseñanza de asignaturas, van a entrar entonces estos profesionistas a impartir filosofía con un enfoque dentro de su propia profesión, no con un enfoque filosófico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estos profesionistas van a distinguir lo que es propiamente filosófico si ya no hay asignaturas? Mi respuesta es que no lo van a distinguir. Y un historiador va a dar filosofía como si fuera un capítulo histórico, y un literato dará filosofía como si fuera un capítulo de estética literaria, digamos. Es en ese momento que se diluye la filosofía. Creo que podría haber sido una ponderación que se trabajaran las disciplinas filosóficas con interdisciplinariedad, o que haya interdisciplinariedad, pero con algún sentido de integralidad de las disciplinas filosóficas, para que no exista esta confusión y en los hechos, como sucedió en la RIEMS, se piense que está implícita, pero en realidad queda fuera. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Carmen Camarillo, perdón. Sí, gracias. Buenas tardes y antes que nada, pues agradecerles a todos la posibilidad que nos brindan de darnos voz a los miembros del Observatorio Filosófico de México. No sé si se pueda, me permitan compartir pantalla. Les he preparado una breve exposición, muy breve, se los prometo. ¿Sí se puede? Sí, claro que sí. Nada más. Según yo sí se puede, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok, listo. Ya está, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí, así es. Sí, muchas gracias. Bueno, pues lo que les presento son algunas reflexiones que he hecho en torno a la propuesta de modificación al marco curricular de la educación media superior en México. Bueno, pues este documento que tiene, este documento que tiene poco más de 50 páginas, que se llama Dialoguemos sobre los planteamientos y perspectivas de esta modificación del marco curricular, pues nos dice que este material es producto de foros estatales del Acuerdo Nacional sobre Educación y también es un producto colectivo donde participaron miles de docentes, directores generales de diversas instituciones de educación media superior y expertos en materia educativa. Sin embargo, no se menciona en ningún momento que expertos en materia disciplinar hayan sido convocados para la elaboración de dicho material. Bueno, también dentro de la presentación que ellos nos presentan, valga la redundancia, en el apartado de las motivaciones para la construcción de este marco curricular común, nos dicen que se incluyen 6 políticas públicas: la educación de calidad y equidad, los contenidos y actividades para el aprendizaje, la dignificación y revalorización docente, la gobernanza del sistema educativo, la infraestructura educativa y el financiamiento y el tema de los recursos. Evidentemente, corresponde al Estado, según la última modificación al artículo 3º constitucional, corresponde al Estado la rectoría de la educación impartida por además de que debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y justamente por la tarea que tiene el Estado de asumir esta rectoría en el tema educativo,
considero que debemos de ser convocados amplios sectores de expertos y de todos los implicados en la educación para que se pueda construir verdaderamente una reforma que atienda las necesidades de este país. Bueno, en el apartado número 2, que se refiere a los elementos que constituyen el marco curricular común, como ya han dicho los colegas que me antecedieron, bueno, pues está constituido de dos partes fundamentales. La primera, que se refiere al currículo fundamental, que incluye recursos sociocognitivos que, como bien ya han dicho los colegas, hace referencia a la comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y el tema digital. Ahora, la otra parte de este currículum fundamental son las áreas de acceso al conocimiento, que aquí sería lo que nos compete, ¿cierto? Ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. Y luego la otra parte de esta propuesta incluye algo que le denominan el currículum ampliado, que tiene dos vertientes. Una es la de recursos socioemocionales, en donde se incluye responsabilidad social, cuidado físico corporal y bienestar socioafectivo. Y luego viene el ámbito de la formación socioemocional, en donde, miren ustedes, aparece algo que se llama práctica y colaboración ciudadana, educación en la sexualidad y el género, actividades físicas y deportivas, artes y educación para la salud. Y aquí, cuando uno empieza a analizar esta propuesta, a mi juicio, pues no queda del todo claro cuáles son los criterios a partir de los cuales se hizo este reacomodo, ¿no? Dentro de este marco curricular. Porque miren ustedes, por ejemplo, podríamos decir, como ya bien dijo el doctor Torres, no entendemos por qué elementos o disciplinas que podrían ser consideradas dentro de las humanidades, como la ética, la filosofía, la lógica, etcétera, no estarían en los recursos sociocognitivos. Sí sabemos que los recursos sociocognitivos hacen referencia a los aprendizajes obtenidos a través de la interacción social. Y si esta definición es cierta, entonces prácticamente todos estos elementos que aparecen en todos estos rubros, pues formarían parte de los recursos sociocognitivos, porque todos los hemos adquirido a través de la interacción social. Más aún, miren ustedes, por ejemplo, en este currículum ampliado donde aparecen recursos socioemocionales, aparece algo que se llama responsabilidad social. Este es un tema de ética y esto no está incluido entonces en las humanidades que aparecen arriba. Ahora, ámbitos de formación socioemocional, miren nada más, aparece la práctica y colaboración ciudadana. Dice el proyecto, muy interesante y algo que es sumamente rescatable, es que la educación como uno de los elementos fundamentales de su razón de ser está la formación de ciudadanos. Bueno, la formación de la ciudadanía no implica o no le compete a las ciencias sociales y a las humanidades, a la conciencia histórica, aparece abajo. ¿Por qué? No sé cuáles sean los criterios, ¿no? Bueno, y esta es la manera en cómo, digamos, gráficamente nos lo presentan, ¿no? El núcleo central sería este currículum básico y la franja acá moradita con rosa sería este currículum ampliado. Bueno, en el apartado número 4, dentro de lo que ellos denominan currículum fundamental, nos dicen cuáles serían las razones por las cuales se está haciendo esta propuesta, ¿no? De entrada, lo que se pretende es organizar de manera diferente el conocimiento y la manera como arribamos a él, ¿no? Y con ello se busca resolver la desarticulación del conocimiento y la descontextualización del aprendizaje y el abordaje de disciplinas aisladas. Como ya han dicho mis colegas, el presupuesto del que se parte es de que como se enseñan materias o asignaturas, pareciera que no tienen ninguna relación unas con otras. Entonces, en la cotidianidad de la enseñanza en el aula, se ve matemáticas por aparte, español por aparte, física por aparte, ética por aparte, y no tienen ninguna relación, y por ello se pretende plantear esta idea de la transversalidad. Sin embargo, y esto sí tengo manera de comprobarlo, a lo largo de las diversas reformas educativas que se han dado en México, sí se ha atendido el tema de la transversalidad, ¿no? Incluso hay
ejemplos exitosos de cómo se ha llevado a cabo esta situación. Entonces, aquí también pues se empieza un poco como a fallar, desde mi juicio, su argumentación, ¿no? Y entonces dicen en la siguiente página, página 26, por lo que se propone una propuesta que integre y sistematice todo el conocimiento. Vamos a ver si con esta propuesta se logra. Dos aspectos que sería importante considerar. Dice la SEP que los recursos cognitivos son aprendizajes que articulan y que permiten en ese sentido el acceso a la construcción de conocimientos y experiencias, lo cual pareciera que es muy loable y muy interesante. Y también otro aspecto que es valioso recuperar y que de alguna manera ya en su momento la filosofía para niños lo ha hecho, es que ciertamente se requiere salir de esta visión dicotómica que separa el conocimiento de los sentimientos, ¿no? Entonces es necesario efectivamente vincular y articular ambas expresiones, ¿no? Bueno, ahora si nos centramos en el tema que nos compete, que serían las áreas de acceso al conocimiento, nos dice la propuesta que son aprendizajes de trayectoria de las que ya habló el doctor Torres, que representan la base común de la formación disciplinar del currículum fundamental, que con sus instrumentos y con sus métodos construyen ciudadanía. Y les comentaba yo, lo curioso es que la ciudadanía y la formación ciudadana aparece no en el currículum fundamental, sino en el ampliado, ¿no? Y bueno, aquí les he recuperado cuáles son los elementos que ellos constituyen como aprendizaje de trayectoria, ¿no? Que evidentemente tiene que ver con promover un desarrollo integral en los jóvenes, en los adolescentes, construir y conformar una ciudadanía responsable, y todo esto, ¿cómo se va a lograr? Pues a través de esta propuesta de la transversalidad. Bueno. Dentro de estas áreas del acceso al conocimiento tenemos las ciencias sociales, las cuales aquí rápidamente les he hecho una captura de cuál es la manera en cómo la SEP lo está definiendo, que obviamente tiene que ver con entender el entorno social. Y luego vienen las humanidades, sin el ánimo de leerles todo porque no tendría sentido. Los invitaría yo a que se haga la lectura, pero sí lo que podemos ver es que es una concepción pues muy limitada y muy poco clara de lo que significan las humanidades, porque pareciera que las humanidades tienen que ver única y exclusivamente con la experiencia humana. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Y también les he traído para que podamos un poco, pues comparar, ¿no? ¿Cómo se definiría dentro de los ámbitos de la formación socioemocional la práctica y la colaboración ciudadana? Dice, tiene por objetivo la formación ciudadana basada en la idea de que las personas tienen la capacidad de la autodeterminación, la participación, el involucramiento efectivamente y socialmente en la reconstrucción del mundo, etcétera, ¿no? Y entonces aquí de nueva cuenta nos preguntamos, bueno, pues si esto está planteado así, evidentemente tiene una carga emocional, pero esto tiene que ver con las humanidades, con las ciencias sociales y con la historia, ¿no? Bueno, ahora pasaríamos al sexto rubro, que se refiere a las categorías y a las subcategorías. Bueno, para la SEP, ¿qué son las categorías? Son unidades integradoras de procesos cognitivos y experiencias y que reflejan el logro de aprendizajes de trayectoria, del que ya hemos hablado. Ahora, cotidianamente, ¿qué son las categorías? Pues son un ejercicio de clasificación, ¿cierto? Desde hoteles, restaurantes, huracanes, que ya tenemos uno en puerta, etcétera, se utiliza este término para hacer una clasificación, ¿no? Ahora, para la filosofía, ¿qué son las categorías? Bueno, pues sabemos que es una forma de explicar el mundo, ¿no? Ya sea con predicados, como explicaciones ontológicas, como presupuestos puros del entendimiento y muchos otros más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se está entendiendo por categorías y subcategorías? Desde mi punto de vista tampoco queda muy claro. Y entonces les he traído lo que ellos nos presentan, que es gráficamente, porque no hay una explicación detallada por escrito, gráficamente nos presentan esto. Les voy a hacer un poco la ampliación para que podamos ver la manera en cómo se está proponiendo. Bueno, de entrada nos dicen que son 3 categorías las que se incluirían en las humanidades, que serían estas bolitas grandes, ¿cierto? Experiencias, el vivir y el estar juntos. Y de ahí se desprenden otras bolitas chiquitas que serían como las subcategorías. Pero si ustedes se dan cuenta,
por ejemplo, de experiencias, ¿qué se podría traducir o qué se podría desencadenar de ello? Ah, bueno, pues la vida buena. Los otros, lo que nos ocurre, el vivir vida digna es ser vivida, como soy, lo que hay, la calidad de vida, vida más allá de la vida artificial, el estar juntos, comunidad, amistad, institución, ecosistema, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta sería, y me salgo de aquí, me voy a la otra, la pregunta sería, ya con esto concluyo, ¿por qué estas categorías y subcategorías y no otras? Es más, podríamos preguntarnos si es preciso el término de categoría. Es más, quizá el término tema o problemática sería mucho más útil si lo que se busca justamente es romper esta separación de los aprendizajes, de los saberes, de conocimiento, etcétera, y se buscaría una integración de ellos, ¿no? Por ejemplo, podríamos sugerir que en lugar de vivir y vivir con y las experiencias y no sé qué, se atendieran temas efectivamente que atañen a las humanidades y particularmente a la filosofía. Por ejemplo, la lógica, el pensamiento, el razonamiento, el conocimiento, la razón, la comunicación, el diálogo, la ética, la moral, la bioética, el tiempo, la democracia, el Estado, la ciudadanía, la sociedad civil, el pueblo, la idea, la esencia, el ser, el otro, la nación, la comunidad, la dominación, la exclusión, etcétera, ¿no? Porque si abrimos, pues, ¿no?, la posibilidad de diseñar cuáles serían los contenidos y la manera en cómo se atenderían esos contenidos, la manera didáctica en cómo se llegaría a atender esos contenidos, creo que verdaderamente si fuéramos convocados todos en un discurso, en un diálogo abierto, franco, que tenga siempre como misión el construir una mejor educación para los niños y jóvenes de nuestro país, creo que se pudieran hacer las cosas de mucha mejor manera. Pues nada más que con esto, espero no haberlos aburrido ni cansado mucho, les agradezco mucho y Muchas gracias. Ahora tendría la palabra Aureliano Ortega. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradezco a la facultad y al observatorio la oportunidad de volver a participar en una discusión de esta naturaleza sobre la que ya hemos tenido varios episodios y espero que sigamos teniendo, porque es un asunto de tal trascendencia, pienso yo, que no debemos conformarnos con una discusión a fondo, superficial, sino tenemos, creo yo, que encarar una discusión a fondo de todos y cada uno de los aspectos de la propuesta en general y en particular de lo que atañe a las humanidades y ya en su singularidad a la filosofía, porque es justamente en torno a las humanidades y en torno a la filosofía en donde pienso yo que me he tomado el trabajo de leer las consideraciones respectivas a la conciencia histórica o a las ciencias sociales, es en el caso de las humanidades en donde se presenta una serie de problemas que ya mis colegas han señalado algunos, sobre los que tendríamos que discutir, en efecto, pero también obtener la información suficiente de quienes proponen este cambio en el marco curricular común del nivel medio superior, porque hay que decirlo, o sea, falta también información a ese respecto, ¿no? Y bueno, la sospecha que se genera a partir de esto es que quizás no exista, que quizás en efecto las disciplinas como tales están desterradas del caso, en particular del caso de las humanidades. Bueno, yo pienso que de alguna manera la filosofía, para concentrarme en ella, dado que estamos en la facultad, la filosofía y sus disciplinas son y han sido, a pesar de todo, parte del entramado a partir del cual se construye la autoconciencia de las sociedades, por lo menos las modernas, ¿sí? Es decir, no son un constitutivo
son un constitutivo, no son un elemento externo, sino un elemento interno, estructural, y que bajo una forma afirmativa, inclusive apologética, pero también bajo una forma crítica, han constituido el núcleo, voy a decir, duro de la conciencia ciudadana y de la conciencia social y de la conciencia histórica y de la conciencia crítica. Es decir, las humanidades son elementos constitutivos de una actitud frente al mundo, ¿sí? El programa que se nos presenta es muy rico a ese respecto, hay que decirlo. Es enfático con respecto a la necesidad de formar ciudadanos conscientes, críticos, responsables, y a ese respecto no tengo absolutamente nada que criticar. El problema es que la insistencia en la formación en ciudadanos conscientes y críticos y reflexivos parecería excluir el de formar ciudadanos sabios. Sabios, ¿sí? Y con esto de sabios, quiero atender al hecho de que la sabiduría no es algo extra, la sabiduría es también parte constitutiva de la propia vida. Pero los saberes sabios, ¿sí? Los saberes dotados es decir, los ciudadanos dotados con cierta sabiduría del mundo, como diría Hegel, lo han hecho hasta ahora a través de saberes estructurados, es decir, de disciplinas. No lo han hecho de otra manera, no lo hicimos nosotros, lo hicimos a través del aprendizaje, del conocimiento, de la discusión, de disciplinas, unas muy aburridas, otras muy intensas, otras muy interesantes, pero fue ese entramado justamente de disciplinas los que nos dotó con cierta posibilidad de ubicarnos en el mundo, además de ciudadanos críticos o no, que ya dirán nuestros biógrafos si fue o no, sí de portadores de cierta sabiduría del mundo, ¿sí? Y en el caso de las humanidades, y en el caso de la filosofía, la lógica, la estética, las doctrinas filosóficas, la ética, son justamente eso, son esa estructura, son esa parte indispensable para la transmisión de un conjunto de saberes que en efecto nos van a formar, ¿sí? Lo que nos presenta la propuesta es una especie de categorías, ¿no? Lo expuso Carmen mucho mejor que yo, de categorías que aparecen a final de cuentas tan dispersas, ¿sí? Asociadas a una cotidianidad que realmente no tiene ninguna densidad histórica, ni ninguna densidad existencial, ojo, no solo histórica, sino también existencial. Se habla de la vida, se habla de estar juntos, se habla de la experiencia, pero eso yo no creo que a través de ese rizoma que se nos presenta de categorías y subcategorías, realmente logra abonar en favor de una actitud, ¿sí? Una actitud existencial frente a la realidad, pero mucho menos de una actitud dotada de lo que yo llamo densidad histórica, ¿sí? Es decir, aparecen aquí más bien la desaparición de las disciplinas, no se sigue del concepto de transversalidad, ahí sí discrepo un poquito de mis compañeros. Es decir, el concepto de transversalidad bien entendido sería, y es lo que ha sido, creo yo, en la educación tradicional, lo que ha permitido que una aparente dispersión de un currículum por materias o por asignaturas cobre, ¿sí?, una dimensión unitaria. Pero es una transversalidad, ¿sí?, que, si se quiere, hasta ahora han puesto los estudiantes y los maestros a partir de su propio interés. Y que esta propuesta nos pone sobre la mesa. Esa es quizás la parte más valiosa, ¿sí? Que la lucha por la integralidad, pero no la lucha por la integralidad, insisto, a partir de una no sabiduría del mundo, a partir de la pura cotidianidad,
sin densidad histórica. Yo creo que lo que se necesita trabajar, vamos, de manera fuerte, es justamente entender, el meollo del asunto estaría en entender realmente qué han sido las humanidades, porque el documento declara, hay que redefinirlas. Bueno, pues entonces primero hay que mostrar fehacientemente que ya no sirven para nada. Y entonces sí, las cambiamos, pero creo que eso no ha sucedido, ¿sí? Y que al contrario, las humanidades siguen siendo la espina dorsal de la autoconciencia de los distintos grupos humanos. Entonces, a partir de ese conjunto de reflexiones, yo creo que es imperativo, vamos, no solo necesario, sino imperativo, entrar a la raíz misma del documento que se nos propone y, por supuesto, ponderar sus virtudes, que insisto, las tiene en abundancia, pero sobre todo señalar sus terribles limitaciones, ¿no? Porque creo que aún el objetivo central de formar ciudadanos quedaría muy, muy cojo sin las humanidades tal y como las conocemos. Bueno, hasta aquí lo dejo. Gracias. Entonces, no sé si quieran, no sé si ay, ¿sí me están escuchando? Sí, Alicia, te escuchamos bien, fuerte y claro. Es que como ven, estoy en dos lados, porque si no, no se escucha. O sea, no logro escuchar en la computadora lo que dicen. Pues no sé si damos lugar a una primera ronda de preguntas, o si el Observatorio Filosófico quisiera hacer otras precisiones. ¿No hay otro miembro? Pues... No, ¿verdad? No hay más miembros ahorita del observatorio. A ver. Ok. Alicia, ¿quieres que ayudemos ahorita a dirigir la sesión mientras te logras ordenar? Porque ya te vi que estás... Sí, no, es que estoy en trámites anuales, entonces... No te preocupes. O sea, es que estoy no sé, yo voy corriendo a Secretaría Académica y regreso corriendo, o sea, es así como... Por No te eso, preocupes. lo siento. Pues bueno, empecemos. ¿Alguien quisiera iniciar la ronda de preguntas al observatorio de comentarios? Ah, Rodolfo Quirós quería participar. ¿Dónde está Rodolfo Quirós? Ah, adelante, perdón. Sí, buenas tardes. Tengo problemas también con mi internet, espero ser breve y si no se me escucha me lo indican, por favor. Todo bien hasta ahora. Pues gracias por la invitación en este importante foro. Como Observatorio Filosófico de México hemos dedicado tiempo a analizar estos documentos. Ya de manera general se ha planteado pues la naturaleza de las reflexiones, de las críticas a esta nueva escuela mexicana, que si bien es cierto, trata de trascender esto que se llamó reforma educativa y que una reforma laboral, ahora se intenta hacer una reforma pedagógica que cambie por completo el paradigma de formación del hombre de aquí en adelante. Particularmente yo observo un problema con el que van a enfrentar los profesores, que es la poca claridad de operación pedagógico-didáctica. El documento afirma que se debe tener una dimensión multidisciplinaria e interdisciplinaria. La verdad es que parece apostarle más a una visión multidisciplinaria, porque ahora los maestros se encargarán de articular las diferentes disciplinas en temas de discusión, en casos de la comunidad, problemas sociales y que bueno, esto en efecto es importante porque se busca una vinculación teoría-práctica, pero no se le dice al maestro
bien cómo lo va a hacer. Y si bien es cierto, el marco curricular común no tiene como finalidad, como instrumento técnico, hacer precisiones en este sentido, no tenemos ni siquiera un ejemplo, no tenemos información en un anexo, una propuesta, una ficha pedagógica de cómo se va a hacer esto. En conversaciones con el área de diseño curricular de la SEP, comentábamos que requiere básicamente de un maestro con otra formación. Un matemático que ahora tenga que vincularlo con un problema social, la matemática con un problema de las ciencias naturales, con un dilema ético, y que creo que va a implicar una dificultad enorme. También se le apuesta al trabajo interdisciplinario, pero esto requeriría de tiempo para trabajo colegiado con colegas, de tiempo para poder diseñar estrategias y proyectos comunes, que tampoco viene especificado si va a haber un cambio en ese sentido, incluso en la remuneración de ese tiempo. Mucho menos se habla de una transversalidad en el sentido de una transdisciplina, que en el fondo lo pretenden. Nosotros sabemos que desde la teoría de la complejidad, filósofos como Morán, Rolando García, incluso González Casanova, nos hablan justamente de esta visión global y no separada, no fragmentada, no compartimentada de las disciplinas. Pero lo cierto es que así se han forjado las disciplinas. Un chico que quiere saber de matemáticas compra un libro de matemáticas, de física, y el documento que presenta el marco curricular común 2020-2022 dice enfáticamente que van a desaparecer todas las disciplinas. Entonces, sí creo que debe haber claridad sobre cómo el maestro va a llevar a cabo día a día, semana a semana, mes con mes, esta educación basada en contenidos que tratan de articular las disciplinas. En efecto, como decía el doctor José Alfredo Torres, está el intento interdisciplinario, multidisciplinario, pero sin las disciplinas, ¿no? Entonces nos faltan esos ingredientes, y en un análisis de los documentos no aparece ni siquiera de forma transversal ni de forma explícita la filosofía, cosa que sí ocurrió en el marco curricular común de aprendizajes clave, ¿no? Donde tenía muy bien especificado que se entendía por contenidos filosóficos la ética, la estética, la lógica, ¿no? Entonces, son aspectos preocupantes que ponemos ahí en la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Ahora existen preguntas o comentarios. Por favor, el doctor Vargas, tú tienes la palabra. Muchas gracias. Solo quiero agregar algo a todo lo que se ha dicho aquí por nuestros compañeros, con el cual estoy de acuerdo completamente, aunque pueda haber entre nosotros todavía algunas pequeñas diferencias, pero que estamos en proceso de reflexión y análisis, y lo que ustedes consideren es muy importante, y lo tomaré muy en cuenta. El punto, nosotros estamos tratando de elaborar un trabajo más completo, en donde analicemos la cuestión. Quisiera agregar que desde mi punto de vista, pues habría algunos aspectos en los cuales uno no puede diferir. Es decir, necesitamos una educación para una sociedad más justa, para una sociedad mejor, más igualitaria, etcétera. Nadie puede diferir en relación a en los fines. El problema es ya el problema del método utilizado, como que se habla este método de transversalidad que tiene problemas específicos, ¿no? Y ciertas concepciones que son muy débiles. Por ejemplo, el concepto de humanismo, que voy a leer en el documento, dice: área de acceso al conocimiento que permite discutir y determinar
la experiencia humana, el sentido de los acontecimientos, las relaciones, las formas de ser de lo humano y los sistemas conceptuales como la democracia, el autoritarismo, el patriarcado, el amor, entre otros. Bueno, sigue más la definición, pero yo le pregunto, ¿cuál es la relación entre la concepción de humanidades en general y las humanidades, el desarrollo de las humanidades en nuestro país? Aquí no aparece por ningún lado el desarrollo del humanismo en nuestro país y cómo se ubica justamente una nueva construcción de las humanidades a partir de ese análisis de la situación en nuestro país. También de las bases epistemológicas, como ha dicho Rodolfo y otros que ha dicho Alfredo, es el análisis en donde podemos estar de acuerdo que es necesario un análisis de la problemática multidisciplinaria, etcétera. Aunque no se habla de transdisciplinaria, que habría que analizar también. Pero, ¿qué se gana y qué se pierde? Aquí está el problema. Es decir, por un lado se gana en el análisis concreto de la situación, pero se pierde en la reflexión que el estudiante debe tener de la tradición de las grandes disciplinas, así como las que enseñamos. Creo yo que no se puede ir de un lado, es decir, hacer el estudio de las disciplinas ética, estética, lógica, etcétera, en forma como se hace hoy. No se puede ir al otro extremo, desaparecer entonces estas disciplinas y subordinarlas a una problemática específica. Creo yo que tenemos que sacarle allí aristotélicamente un justo medio y tenemos que reflexionar más en esto y ver cuáles justamente los resultados y el peligro que hay justamente de la desaparición de las disciplinas filosóficas, porque insistiría en que esta actitud en contra de las disciplinas filosóficas integrales, ¿sí?, es una actitud internacional, es una actitud que está vinculada a una forma por la mediante la cual el sistema promueve un tipo de educación. Y eso lo vimos claramente en 2008. La globalización, es decir, las formas de estructuración del capitalismo en la situación actual, está vinculado estrechamente con las formas educativas. Y aquí no se habla nada de eso, obviamente, como si fuera un sistema separado de todo el conjunto de la estructura social. Entonces no se habla una sola palabra de en qué condiciones estamos en la estructuración y en formas de fondo, no simplemente como elementos de que queremos una sociedad más justa, etcétera. Es decir, ¿cómo se fundamenta eso? No está. Es decir, ¿en qué sentido necesitamos salir de una sociedad dependiente, ¿no?, periférica, dentro de su desarrollo, con problemas profundos vinculados a una estructura social dada? Si la relación entre la instrucción, entre la forma educativa y el sistema, ¿qué tipo de sociedad queremos? Y ahora que se habla de una cuarta transformación, creo que eso no está claro. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, doctor Vargas. ¿Alguien quisiera tomar el micrófono para iniciar las preguntas y los comentarios? Dice Emiliano, me gustaría participar, pero no encuentro dónde levantar la mano. Adelante, Emiliano. Muchas gracias, Sebastián. Ay, perdón, es que cada que abro el Zoom, ahora abrió y no es el botón donde siempre. Pero bueno, yo solo quería hacer un comentario rápido, un poco cosas que ya se han dicho, pero algunas puntualizaciones, ¿no? O sea, creo que es evidente, al menos en el documento que se nos compartió, que solo tenemos una parte de la historia, ¿no? O sea,
es claro que se desdibuja las materias de filosofía, que se pretende crear este currículum más incluyente de personas que no van al área, con las implicaciones que ya se ha dicho de esto, para bien o para mal. También se hace un poco una caricatura del viejo sistema, ¿no? Esta idea de que los profesores antes solo daban a memorizar contenidos y ahora sí todo va a ser mejor, como si estas cosas no se hubieran trabajado antes, cosas que igual ya se ha mencionado, ¿no? Me llama la atención, ¿no? El documento, a pesar de ser del área de humanidades en general, es claro que el peso principal del documento es filosófico, ¿no? O sea, digamos, por el tipo de conceptos que usa la literatura, pues parece que es la más olvidada, ¿no? A mí solo me parece llamar sobre algunas cosas importantes. Una, que poco se ha comentado, que otra de las cosas que este currículo defiende, con el que yo estoy completamente de acuerdo, es el tema de la autonomía y de la necesidad de adaptar los contenidos a las distintas localidades, ¿no? Creo que esto es muy importante y un poco, pues un punto a defender, ¿no? O sea, finalmente se le reconoce la autonomía a la profesora, al profesor, para adaptar sus contenidos a sus capacidades, y a sus condiciones, ¿no? A las condiciones de donde está ejerciendo, cosa que me parece crucial, ¿no? O sea, y un poco en el sentido de lo que se decía hace rato, ¿no? De que no se dice cómo se va a hacer eso, pues por eso no se dice, porque el chiste es que cada colega lo haga según sus capacidades, sus compromisos filosóficos, al bachillerato, al nivel medio superior de CEP, que incluye desde escuelas tecnológicas, escuelas públicas, escuelas privadas en todo el país, ¿no? Entonces, me parece que es crucial defender este punto de la autonomía, ¿no? De que quien tiene al final que definir la forma de dar los contenidos y de llevar a la práctica estas directrices muy generales, extremadamente generales que se dan, tiene que ser la maestra y el maestro en el aula, ¿no? Decía hace rato, ¿no? Que no tenemos toda la teoría porque se desdibuja, ¿no? Las materias de filosofía, pero ¿qué va a pasar con las profesoras y profesores, ¿no? O sea, es una reforma pedagógica, pero que es obvio implica también una reforma laboral, ¿no? O sea, ¿quién va a dar estas clases, ¿no? ¿Es posible, por ejemplo, que una escuela contrate solo a profesoras y profesores de literatura? ¿O va a haber alguna especie de cuota en que tiene que ser 50 y 50%? ¿O va a ser posible que haya escuelas en que solo haya filósofas y filósofos y no haya profesores de literatura, ¿no? Creo que es una cuestión que tiene que aclararse, ¿no? Crucial. Un poco se discutió la vez pasada, ahora un poco otra vez, y es algo que quizás yo debo diferir, ¿no? O sea, no hay que descansar mucho en la definición que el gobierno da de filosofía, ¿no? Obviamente es una definición parcial, cuestionable, burda, con pocas distinciones, ¿no? Yo creo que la definición de filosofía a nivel medio superior no se va a dar en un documento, sino en las aulas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos, me parece, en general, ¿no? Es tener a las colegas y a los colegas en las aulas, ¿no? O sea, saber cómo va a quedar las contrataciones, si va a haber alguna cuota de filósofos, filósofas en cada nivel medio superior, qué posibilidad de salida va a haber ahí para las egresadas y egresados, para la gente que ya está, y defender la autonomía, ¿no? Y yo soy férreo creyente de esta idea, ¿no? O sea, hay que pensar que la filosofía se va a definir no en un documento, sino en las prácticas pedagógicas en las aulas, ¿no? Entonces, es crucial defender este rubro de autonomía y de adaptación local de los contenidos, ¿no? Y por último, ¿no? Última cuestión que quiero llamar la atención, eso no tanto del documento, sino de la forma en que se ha desahogado la discusión. La semana pasada hubo una cosa que a mí me parece extremadamente preocupante, y es que los colegas que estaban haciendo una cierta apología de este documento lo hacían acompañado de un relato bien peligroso, ¿no? Que es el relato de, ustedes no entienden porque son maestros de superior. Esto fue creado por profesores de medio superior y basta que los profesores de superior le manden a los de medio superior, ¿no? Y este es un relato, a mí me parece sobremanera peligroso, ¿no? El relato de ellos contra nosotros, ¿no? Porque justamente pues, cierra toda posibilidad de diálogo, de discusión, ¿no? O sea, número uno, es una caricatura también esta distinción, ¿no? Muchos colegas hemos ejercido tanto en superior como en medio superior, ¿no? En público, en privado, donde hemos podido, ¿no? Entonces, creo que
debemos aproximarnos a esta pregunta sobre la reforma como filósofas y filósofos en México, ¿no? Y no dejar que se nos impongan estas distinciones que justamente, pues, permiten la creación de bandos, ¿no? Y entonces, de alguna forma, parece que si nosotras o nosotros que ejercemos ahora en superior, criticamos estas cosas, es porque no entendemos, porque hablamos desde un espacio de privilegio y lo que sea, y que entonces los colegas de superior todos tienen que aplaudir esta reforma porque, no sé, ¿no? Entonces, me parece, además, digo, estos puntos de discusión, que este tipo de relatos son sobremanera peligrosos. Claro que es necesario pensar la filosofía también desde las prácticas en el medio superior, que es uno de los espacios en que se ejerce nuestra profesión fundamental en México, ¿no? Pero justo hay que hacerlo, me parece, desde relatos más incluyentes, ¿no? En que todas y todos somos filósofos, desde ahí ejercemos, sin importar en qué campo ejerzamos, y evitar estos relatos de bandos, ¿no? En fin, eso, muchas gracias. Ir con la discusión. ¿Alguien quiere levantar? ¿Alguien? Ahí. Diana, por favor. Hola, gracias. Hola a todas y a todos. Yo les agradezco la claridad de la exposición que nos han hecho. Yo quisiera preguntar qué noticias tienen, digamos, de las posibilidades efectivas que hay de intervenir en esto, porque yo creo que en el peor de los diagnósticos posibles sería que, bueno, en el asunto de la escuela mexicana han venido trabajando mucho tiempo, la reforma debe tener mucho menos, pero que, digamos, este es un proyecto nacional, evidentemente, es uno de los grandes proyectos, me imagino, de la 4T, en el que el asunto de la filosofía, pues, es un pedacito, ¿no? Y evidentemente la reforma a la media superior, pues, pasa por ahí. A mí lo que yo quisiera preguntarles es qué noticias tienen, ¿no? De posibilidades pues de recepción de una serie de textos como los análisis que ustedes nos han presentado en torno a la propuesta pedagógica en general, porque finalmente lo que deja ver todo esto es que esto no afecta, como decía el doctor Aureliano Ortega, a la filosofía, afecta el conocimiento disciplinar bajo una serie de principios que pues se presentan cuando menos cuestionables, ¿no? Entonces, esto lo pregunto también porque la semana pasada Francisco Barrón insistía en que esto era competencia efectivamente de los profesores del bachillerato, de los directamente implicados en su docencia, y que es a ellos a quien debía consultárseles. Y yo me di a la tarea de buscar si es que había documentos públicos de dichas consultas, si es que efectivamente ha habido un proceso de consulta de los profesores de bachillerato en torno a la reforma, que insisto, no solo afectaría a la filosofía, y lo que encontré realmente es muy escaso. Yo no sé si se deba solo a que es la información pública, pero lo que me encontré fueron pues unas videocharlas, unas pláticas informativas que se dieron de vía remota, en torno a cada uno, ¿no?, de los recursos sociocognitivos que se están contemplando, entre ellos el de humanidades, con muchas miles de vistas, por supuesto, ¿no?, vistos por 30,000 personas, pero yo, digamos que espero que eso no sea la consulta a los profesores del bachillerato, o a los procesos de diálogo con los profesores del bachillerato, porque si esto es así, entonces francamente apuntaría a un escenario que me parece que sería tremendo. Es decir, que en realidad esto se está planchando sin efectivo diálogo ni con los profesores del bachillerato y construcción colectiva, que sería uno además de los principios que se pretende meter como instrumento básico para este modelo educativo, ni por supuesto con quienes han dedicado mucho tiempo de reflexión, de trabajo durante muchos años al tema de la presencia de la filosofía en la educación en todos sus niveles. Entonces, yo quisiera preguntarles qué noticias tienen de las posibilidades reales que hay de que se abra un diálogo directamente con la Subsecretaría de Educación Media Superior para pues, hablar de todos estos temas con seriedad.
¿Alguien puede tomar? Doctor Vargas, por favor. Sí, yo creo que esto que Diana plantea es muy importante, porque hemos visto en el pasado que se ha consultado a muchas personas, pero que ya se tiene una propuesta en concreto, y las consultas entonces son solo, digamos, un mecanismo para legitimar lo que ya se tiene. Entonces es muy importante que las autoridades, en primer lugar, que nosotros lleguemos a una propuesta en relación a esta, a lo que ellos proponen, es decir, una respuesta coordinada a lo que ellos proponen. Y necesitamos que esto se exprese públicamente. Porque, como les decía, hubo una reunión previa con el subsecretario, lo cual me parece importante. Hubo un documento que le hicimos llegar, pero no parece que ese documento se refleje en lo que nos han compartido hasta ahora. Entonces ellos dicen que están en un proceso, ellos, sí, el subsecretario nos ha dicho que es receptivo de las críticas que se hagan, nos ha dicho que es necesaria que se hagan estos comentarios, y yo creo que sí es muy necesario que todos los profesores, no solo de filosofía, tanto a nivel de las facultades como en las escuelas preparatorias, expresen opiniones auténticas y se llegue a un consenso determinado. Entonces, pero necesitamos expresar públicamente nuestras posiciones para que se tomen en cuenta, porque no basta con una declaración, porque luego las declaraciones se las lleva el viento, ¿sí? Entonces, es decir, se dice sí los vamos a tomar en cuenta, pero al final no toman en cuenta absolutamente nada. Entonces, creo yo que ese método autoritario se tiene que eliminar y tiene que, si se habla de construir la democracia, vamos realmente construyéndola con un diálogo amplio entre todos los miembros de las facultades y de las preparatorias. Tal vez valdría la pena hacer un gran congreso, no con personas elegidas, sino con realmente gente que ha trabajado en todo esto y buscar entonces llegar a ciertas conclusiones después del diálogo, un diálogo libre entre nosotros. Eso aquí es, quisiera insistir, es el problema de la educación justamente de los estudiantes, de los jóvenes, en un momento crítico. Así que no podemos dejar esto solamente, y tampoco no podemos dejar lo que dice Emiliano en manos del profesor, que a ver qué dice el profesor, sino que se tiene que hacer no una concepción rígida, pero sí ciertos criterios producto del conocimiento de la experiencia. Y no que cada profesor haga lo que se le antoje. De pronto, por ejemplo, si se trata de un profesor interesado en las cuestiones, en cierto tipo de cuestiones o en cierto tipo de concepciones, entonces ese es uno. Y si es otro, en el norte, en el sur, en el centro, es un problema que hay que analizar más a fondo. Bueno, es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, doctor Vargas. Tiene la palabra el doctor Aureliano. Gracias. Gracias. Yo quisiera también responder, no para establecer así una discusión interminable, sino ciertos apuntamientos sobre la intervención de Emiliano, a la que se refirió Gabriel al final también de su intervención.
Yo estoy completamente de acuerdo con cuando el documento se pronuncia por la redignificación del profesor y la reconstrucción, vamos a decir, valorativa, positiva de la figura del profesor. Y también estoy completamente de acuerdo con que es necesario, preciso, reforzar su autonomía, ¿sí? Sin embargo, esta autonomía del profesor para adaptar sus contenidos a sus capacidades y a su contexto me parece un poco peligrosa. Primero, porque en efecto, en muchas ocasiones es necesario adaptar, pero siempre hay que se adapta algo, ¿sí? ¿Qué es lo que se adapta en este caso? Es decir, conocimientos, saberes, habilidades, que quizás en la medida de la propia formación del profesor no alcancen la suficiencia y que el propio profesor se vea, vamos, se vea necesitado de adaptar para poder suplir estas deficiencias. En este caso, me parecería muy grave, ¿sí? que fuera para eso. Esta adaptación, en todo caso, tiene sus límites y tiene sus reglas, pero sobre todo, esta adaptación lo que debe tener son rangos, hasta dónde se puede adaptar qué. Pero si no tiene señalado qué es lo adaptable, la materia de adaptación, que es justamente los contenidos positivos de la disciplina, entonces yo creo que las cosas se desdibujan por completo, ¿sí? Esos rangos, esos límites que imponen la adaptación sobre algo, sobre una materia de conocimiento, la ponen las propias materias de conocimiento, es decir, las propias disciplinas, es decir, no sé, los problemas de índole ética pueden estirarse, ¿sí? Y tocar, por un lado, problemas de índole política y hasta problemas de índole jurídica, ¿sí? Los problemas, por el otro lado, pueden alargarse hacia su propia, vamos a decir, trayectoria histórica, o sea, es decir, estamos en los márgenes de un problema que, vamos, implica su alargamiento, digamos, su presencia en disciplinas que no son estrictamente la ética. Y esto es absolutamente válido, pero el núcleo, el conocimiento fuerte, ¿sí? que se va a adaptar es un conocimiento fuerte. Es decir, es una disciplina. Lo que nos está presentando el documento es justamente la ausencia de disciplina. Y entonces, ante categorías y subcategorías que flotan, a mi modo de ver, en un cierto limbo, no hay asidero posible. O sea, ¿qué adaptas? No hay ni qué adaptar. Esa sería la conclusión. Pero insisto, ojalá de veras la escuela fuera así. Lo que pasa es que creo que en las condiciones en las que estamos, esto es por un lado temerario, pero por otro lado creo que imposible, ¿sí? Entonces, sí quisiera puntualizar eso. Con respecto a tus otras críticas, Emiliano, estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Es decir, y de hecho estoy de acuerdo con esta, ¿sí? Pero hay que ponerle límites, ¿sí? Hay que establecer una estructura a partir de la cual lo adaptable sea realmente tal y no una situación que nos lleve a un saber absolutamente desestructurado, ¿sí? Es decir, aquí había apuntado a una especie de opinión válida o de creencia verdadera. Una creencia verdadera, ¿fundada en qué?
si no tienes la disciplina a la mano. Algo de eso. Adelante, José Alfredo. Sí, gracias, Sebastián. Yo quiero comentar sobre la participación de la maestra Diana acerca de qué efectividad real, ¿no?, puede tener una reflexión, una crítica o una interpelación a esta política de reforma del marco curricular común. Y me parece que es una política de Estado. Y además, parece, o sea, no tengo los datos suficientes, que no es una política de Estado en particular del Estado mexicano, sino que es una tendencia internacional. Así como sucedió con la educación por competencias. La educación por competencias era una tendencia internacional y el Estado mexicano la adoptó. Por una u otra razón, la adoptó. Y vivimos una experiencia que se repite en la actualidad. Una vez que se tiene esta política educativa que no sale de la sociedad misma, ni sale de los ámbitos académicos universitarios, ni tiene que ver con el contingente de maestros de nivel básico, sino que se presenta como la necesidad de una modificación en la educación porque ya no es la adecuada para las condiciones actuales globalmente y nacionalmente en nuestro caso. Y tenemos que empezar a batallar, ¿no? Tenemos que empezar a batallar porque entonces se presenta el horizonte pedagógico, educativo, y nosotros nos preguntamos, ¿se adapta a nuestras circunstancias? ¿Representa los intereses? En este caso estamos hablando de los intereses de una área que es de nuestra competencia, la filosofía, ¿no? Y viene la pregunta que hace Diana desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo vamos a dialogar o presentar nuestros intereses y que sean escuchados? Creo que en el caso que nosotros vivimos con la reforma de la RIEMS, fuimos escuchados porque hubo una posición de un sector amplio de la comunidad filosófica. No quiero decir que toda la comunidad filosófica, pero suficientemente amplio como para que la presión para que fuéramos escuchados surtió efecto. Creo que en este caso es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con Gabriel en que debemos tomar una posición. Nosotros la tomamos hace 10 años. Dijimos, desaparecieron la filosofía, no hay asignaturas, no hay un campo disciplinar de las humanidades y esto no puede consentirse. Esa fue la posición. Ahora, ¿cuál es la posición actual? Creo que la estamos construyendo. Sí, estos encuentros permiten datos comparativos, juicios que probablemente no estaban tomados en cuenta para decidir si la transversalidad es lo propio o tiene una serie de desventajas, en particular para la preservación de la filosofía. Yo, como conclusión, me parecería que después de estas presentaciones de la semana pasada y el día de hoy, el claustro de profesores pueda tomar una postura para que sepamos que adquirimos fuerza o tenemos que seguir dirimiendo en dónde está la confluencia. Como política de Estado, ya está. O sea, no la van a modificar. Ya se encuentra acarreada,
desde estas pautas internacionales y además está defendiendo en todos los estados del interior de la República. Los mismos discursos de los funcionarios de la SEP, los mismos discursos de quienes son el sector de pedagogos que están de acuerdo con esta modificación, plantean que es una, como todos los modelos educativos, ¿verdad? Una revolución. Y plantean que es un estado peculiar, es un hito para la transformación de México. Bueno, creo que ya estoy hablando como ellos, pero lo interesante aquí es cómo nosotros vamos a intervenir para que nuestra reflexión, si es que favorece las condiciones que nosotros estamos esperando que no eliminen a la filosofía, cómo le vamos a hacer para que estas condiciones sean escuchadas. Y no veo más que una solidaridad como se dio en el esquema pasado de una modificación de la educación por competencias. O sea, el Estado educativo, el Estado educador, ya propuso qué es lo que debe vivir la educación media superior. Nosotros tenemos que tomar una postura para solicitar, exigir que si no es la adecuada para la filosofía, porque la filosofía no se preserva, entonces hagamos un frente común, juicioso, y como siempre, un frente común ético, que permita que la filosofía no se elimine como se ha eliminado internacionalmente en muchas regiones. Entonces, tomemos postura y si no estamos de acuerdo, pues sigamos trabajando el intercambio para que la postura finalmente tenga una configuración suficiente como para ser interlocutores frente a la Subsecretaría de Educación Media Superior. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahorita Carmen Camarillo. Yo me tengo que despedir porque tengo que arreglar cosas urgentes. Se quedan con ustedes tanto Alicia como Billy como Andrea. Y pues bueno, estaremos al corriente de lo que venga, lo que se esté discutiendo. Les mando un abrazo, cuídense mucho y gracias por asistir y gracias por su presentación. Sí, bueno, pues gracias a todos. Gracias, Sebastián. Me gustaría iniciar comentando justamente la inquietud que nos planteaba la maestra Diana acerca de qué posibilidades reales tenemos de poder intervenir en este proyecto. Bueno, de alguna manera ya lo ha respondido el doctor Torres, pero algo que sin lugar a dudas no podemos perder de vista es que el Observatorio Filosófico, como lo hizo en su momento en el 2009, hoy ha publicado una serie de desplegados, de posicionamientos acerca de nuestras dudas, ¿no? Y todas estas reflexiones, estos análisis que hemos hecho de estos materiales. Pero ¿es suficiente? Claro que no. Y creo que también es muy importante, por ejemplo, lo que estamos ahorita teniendo con ustedes, ¿no? Este espacio maravilloso que nos han abierto justamente para que podamos debatir estos temas. Pero esto debe multiplicarse desde mi punto de vista, ¿no? Debe de llevarse a otras instancias y a otras instituciones académicas, de tal suerte que la comunidad en general tenga un panorama justamente de la problemática a la que estamos enfrentando, ¿no? Y bueno, pues me sumaría a esta otra iniciativa que muy bien apunta el maestro Vargas, que es justamente pues convocar a un congreso quizás, ¿no? En formato virtual para poder garantizar que personas de los lugares más recónditos puedan participar y no tengan necesidad de estarse trasladando y demás, ¿no? Y bueno, ya nada más para finalizar, muy bien, el doctor Aureliano apunta que efectivamente en el documento pues se desdibujan las disciplinas, pero también está el peligro latente, ¿no? De que se desdibuje a tal punto que justamente cuando un profesor esté frente al aula no tenga claro exactamente qué es lo que se va a dar. Entonces, es decir, se requiere delimitar mínimamente no solamente los contenidos, sino también los aprendizajes, las habilidades y las actitudes esperadas que se piensan, ¿no? Es decir, estamos en el aula y ¿qué es lo que esperamos obtener con eso, ¿no? ¿Qué aprendizaje, qué habilidad, qué actitud podemos desarrollar con nuestra sesión que estamos planeando, ¿no? Y esto lo relacionaría yo con la intervención de Emiliano.
Emiliano dice que evidentemente hay que apoyar esto de la autonomía, pero miren ustedes qué interesante, la autonomía no solamente se refiere al quehacer docente, también se refiere al quehacer de los estudiantes, de los alumnos, ¿no? Y no soy peñista, no soy calderonista, pero ya había indicios de cómo se trabajaba la autonomía curricular en los alumnos, tanto en la reforma del 2009 como en la reforma del 2017. Si ustedes se meten a los materiales que están a disposición de todo el mundo ahí, nada más hay que googlear las modificaciones o las reformas y ahí aparecen, ustedes podrán darse cuenta que esas iniciativas ya aparecen. De igual manera, el tema de la interdisciplina, de tal suerte que, a mi juicio, para que verdaderamente se dé un debate serio acerca de toda esta problemática educativa, pues no debemos tirar al niño con todo y el agua, ¿no? Creo que podríamos recuperar también aspectos positivos que tanto este proyecto como los anteriores han tenido para ir construyendo una educación mucho más propicia para los jóvenes y los niños, ¿no? Y creo que con eso concluiría. Les agradezco mucho. Bueno, ¿hay alguien más que quiera vertir algún comentario? ¿O vertir alguna duda a los ponentes? Sí, Cintia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por sus presentaciones. Bueno, a mí me quedó más claro ahora que ustedes presentaron esto y también me queda más clara mi posición. Yo solamente quería preguntarles, bueno, decir que apoyo, que yo también revisé algunos documentos y tengo la misma, bueno, claro, no tan informada como ustedes, pero tengo una opinión similar y apoyo lo que señalan. Y solamente una pregunta, si han hablado con representantes de otras disciplinas, porque pues también me imagino que hay muchos historiadores, ¿no? Literatos, gente de otras áreas que también se encuentran como preguntándose, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el asunto de la disciplinariedad? Y me gusta mucho la propuesta, ¿no? De pensar más en transdisciplinariedad para que no se vea como que nada más una defensa ferviente de la disciplina sin más, ¿no? O sea, sí hay un deseo, creo, de preguntarnos cómo tendría que ser reformada la educación. No se trata de cerrar esa posibilidad y la idea del Congreso me parece muy interesante, muy importante. Y otra cosa que yo quería comentar fue mi experiencia en la COSDAC, porque yo tuve la oportunidad de ir a Boca del Río a dar algún curso de lógica, un poco respondiendo también a lo que comentaba el profesor Emiliano. Yo di lógica y me acuerdo, ¿no? La angustia de muchos profesores que tenían otras formaciones, ¿no? Me acuerdo que habían pedagogos, había muchos abogados, porque no solamente no tenían una formación en filosofía, sino no sabían qué diablos iban a enseñar. Y entonces, bueno, esto de la libertad, ¿no? Claro, nadie aquí quiere echar atrás el tema de la libertad, pero como decían aquí los miembros del observatorio, se trata de pensar en qué contenidos hay para que pueda ser eso, ¿no? Aplicado con libertad. Entonces yo me acuerdo que me decían, pero es que tenemos 1 o 2 semanas para aprender todo lo que tenemos que enseñar y realmente ni siquiera se sentían hábiles, ¿no? Ni capaces para poder ejecutarlo, y me acuerdo mucho de esa respuesta, incluso los mismos profesores de Boca del Río, ¿no? Solamente quería mencionar eso. Gracias. Me parece que el doctor Vargas había levantado la mano, ¿o fue un...? Sí. Sí, bueno, lo que yo quería decir es que me parece muy importante lo que dice la doctora Cintia. Yo creo que vamos a comunicarnos con miembros de otras áreas. En el caso de la defensa de 2008, de las materias filosóficas, que fue más salvaje, digamos, la forma en que eliminaron las materias, tuvimos un apoyo muy fuerte de los profesores eméritos, incluso de la ONU, porque vino aquí
el relator de educación de las Naciones Unidas, y hablamos con él, de la Federación Mundial de Sociedades de Filosofía, de la Academia de Investigación Científica, porque yo creo que toda esta problemática afecta a todas las disciplinas. Entonces es importante conocer las opiniones de los que se dedican y nos hemos dedicado en forma desde hace muchísimo tiempo a la docencia de estas materias y tratar de condensar nuestras ideas, digamos, enriquecer una propuesta en general para que nos haga caso las autoridades, porque simplemente comentarios se los podemos hacer llegar y como si no se los hiciera nadie. Entonces, bueno, es muy importante la solidaridad, en la comprensión, sobre todo, de todos los colegas sobre cuál es la problemática, que se metan un poquito a los documentos y que nos den su opinión para hacer una propuesta general que apoyemos todos. Y ahí sí va a haber un cambio. Pero si no, si es simplemente opiniones, o bien opiniones de funcionarios, digamos, que convocan, las cosas van a ser, no van a tener resultados. Yo me acuerdo perfectamente bien, y esta es una anécdota muy buena, en el sentido de que la SEP en 2008 citó a todos los jefes de educación, de directores de educación de los estados, y les dijo, vamos a quitar las materias. Todos dijeron, está muy bien, filosófica. Y luego, después de la presión a la cual nos sometimos, hicieron otra reunión de la CONAEDU, en donde el subsecretario les dijo, vamos a poner las materias filosóficas. Ah, bueno, y también se levantaron las manos. Dijeron, estamos de acuerdo. O sea que es impresionante, es impresionante. Eso me ha quedado grabado en general, que hay una subordinación de los funcionarios a lo que diga el que tiene el poder en un momento dado. En este país que se habla mucho de democracia, por cierto. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, plantear alguna pregunta? Sí, Guillermo Martínez. Sí, gracias. Buena tarde a todos y a todas. Yo desde que empezó esto en el 2009, he pensado justamente como ya lo ha asumido varios colegas, que es un problema sobre la disciplina filosófica. Y creo que ahora nuevamente está el problema sobre la disciplina filosófica, que está vinculado con el conocimiento filosófico que se pueda rescatar de ello, ¿no? Ahora, lo que me lleva a pensar todavía más con las participaciones y todo este proceso es que creo que la propuesta, o por lo menos el punto de vista que logro asumir desde entonces, es una apuesta por la educación formal y el gran apoyo, digamos, a las disciplinas filosóficas, ¿no? Que siento yo que es el gran problema de aquí, de esto, ¿no? Esta transdisciplinaridad que pareciera ser la que presenta la filosofía como una especie de fantasma, un conocimiento fantasmagórico en las prepas o de las prepas en adelante. Creo que es peligroso en el sentido de que se olvida la misma historia de las disciplinas filosóficas, como pensamos incluso en las licenciaturas, la historia de la filosofía, más allá del conocimiento filosófico, del mismo filosofar, ¿no? Esto me parece un problema porque cómo presentas, digamos, a los alumnos, a las alumnas, una disciplina de manera transversal si antes no se ha presentado la disciplina como tal, ¿no? Entonces el proceso pedagógico es complicado y ahí me parece que no se sostiene, que
sería diferente pensar, no sé, el proceso de lectura, por ejemplo, ya en la preparatoria o en la misma secundaria como un proceso transdisciplinar, como de hecho se hace sin que se ponga a discusión, en el hecho de que en la primaria, preprimaria, etcétera, no sé, te enseñan a leer, por ejemplo, ¿no? Hay un proceso transdisciplinar de la lectura que nunca se ha puesto en tela de juicio porque es un proceso casi natural pedagógico, ¿no? Que es un proceso que va constantemente desarrollándose por pasos, digamos, ¿no? El problema es ese, cómo presentas la disciplina o las disciplinas filosóficas en un proceso transdisciplinar sin antes no haber desarrollado, digamos, el análisis de las mismas disciplinas y su historia. Ese es el gran problema que yo tengo con la otra propuesta. Y por último, que creo que es un problema, pues de grupos laborales, es decir, de proletarización de la educación, en el sentido de que creo que muchas veces se juega en esta trampa política con el conocimiento filosófico, que este es un problema de un campo laboral, de un grupo de trabajadores, un grupo de trabajadoras al que se les puede estar o no quitando su campo de trabajo. Entonces está bien, o sea, el problema es que la filosofía es elemental para el desarrollo del ser humano, eso es, creo que no está a discusión ni en una propuesta ni en la otra. El problema creo que hay que un poco quitarle esta metafísica a la discusión y pensar que esto es un problema laboral y que lo que se está haciendo es quitar trabajo a personas, quitar o no quitar trabajo a las personas. Yo creo que eso lo tenemos que pensarlo como un problema laboral, como un problema sí, de trabajadores de la educación, que se está jugando un poco con un campo laboral que de por sí ya es amañado y que por sí ya es mal remunerado, ¿no? Entonces yo creo que mientras quitemos un poco la metafísica en la discusión, creo que podemos ver un poco el juego político que hay detrás de todo esto, ¿no? Y yo creo que la gran apuesta por la educación formal sobre la historia y las mismas disciplinas filosóficas, y estar también, no perder de vista la educación no formal, que es un asunto que el Observatorio Filosófico empezó a poner la vista en ese horizonte desde el 2009 que empezó este problema, que la filosofía estaba perdiendo también campo en todo este espacio de la educación no formal, y que ahí deberíamos de apostar por la transdisciplinaridad de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en ese campo de la no formalidad de la educación podemos muy bien jugar con este tipo de movimientos transdisciplinarios. Porque si seguimos con la misma lógica de que se tiene que presentar la filosofía y las disciplinas de esta manera transdisciplinar, tendríamos que ser congruentes y pensar en que no valdría la pena estudiar filosofía como una disciplina o como una licenciatura, ¿no? O sea, un poco siguiendo la lógica de este razonamiento, tendríamos que pensar en eso, que estudiar una licenciatura en cualquier universidad, tendríamos que pensar en todo menos en filosofía como una licenciatura, por ejemplo, ¿no? Y ese creo que es otro gran problema, ¿no? O sea, si somos congruentes con esta propuesta transdisciplinar, la gran conclusión, yo digo que desventajosa, tendría que ser eliminar la licenciatura en filosofía, eliminar los posgrados en filosofía. Ahora, este es un problema, porque otra vez creo que el gran problema no es sobre el conocimiento filosófico, sino sobre la historia y el conocimiento que otorgan las disciplinas filosóficas. Ahora que he estado escuchándolos, ya para terminar, recuerdo mucho estas intermitentes muertes a la filosofía, ¿no? Que van de Heidegger y que intermitentemente se van anunciando en las filosofías críticas. Y estaba recordando mucho
un texto muy chiquitito de Bolívar Echeverría que se llama sobre el discurso crítico, que él también asume que el conocimiento filosófico ya no es tal, ¿no? O sea, parece ser que los discursos críticos filosóficos constantemente anuncian la muerte de la filosofía. Ahora, el gran problema es que creo que anuncian la muerte de la filosofía, pero no anuncian que lo que se tenga que hacer es derrotar o desaparecer o fantasmagorizar las disciplinas filosóficas, sino que hay una especie de movimiento dialéctico en el que están presentes las disciplinas o los conocimientos filosóficos como tales, y después hay un movimiento hacia la desaparición del conocimiento filosófico en relación a los demás conocimientos, pero este es un movimiento dialéctico según estas posturas, ¿no? No es una desaparición o una transversalidad que se queda estática como se tendría que quedar estática en esta propuesta. Ahora, yo creo que es una trampa lo de la transdisciplinariedad, porque lo hace es enfatizar la fantasmagoría de las disciplinas filosóficas. Guillermo, ¿podrías finalizar tu comentario, por favor? Sí, bueno, voy a eso, ¿no? Que lo que creo que parece ser una trampa a esta transdisciplinariedad, porque lo que hace es detener este movimiento dialéctico del constante desarrollo del mismo conocimiento filosófico, ¿no? Y que creo que sería necesario pensar en este problema como un problema laboral, pues. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, oigan, esta sesión, tanto esta sesión como la anterior, fueron planeadas como sesiones informativas para que se expresara en cuál era el contenido de la propuesta y cuáles son los argumentos que ya se han vertido para hacerle frente. Entonces, no sé si alguien más quiera solicitar más información o verter alguna duda al respecto. Si no es así, me parece que los compañeros y las compañeras del Observatorio Filosófico han mostrado con claridad y con contundencia cuál es su posición al respecto, nos han podido compartir, entonces, con argumentos, pues, su posición. Entonces, si no tienen inconvenientes, si tú, Alicia, si lo consideras pertinente, podríamos dar por finalizada la sesión, a menos de que alguien más tuviera algo que decir. Sí, si no hay nadie más que tenga otra participación, pues a mí me parece que bueno que las dos sesiones guardaron precisamente esta idea de la información para que todos nos enteráramos. No sé si Guillermo quiere decir algo ahorita que lo veo que está conectado. Pero sí me parece que esto pues tendremos que quedar en eventos futuros para poder, no sé, o sea, para, digamos, ya después de la información tomar acciones como, ya como un grupo, ¿no? O sea, no sé, me parece. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos por haber asistido. Creo que ha sido una reunión fructífera. Aquí paramos la grabación y nos vemos después.